Sagrada Familia. Y un día, hablando con él, le dije: Jesús, tienes que conocer un lugar donde el cielo y la tierra se tocan, donde puedes tocar el cielo con los dedos. Y él se quedó con una gran sorpresa y me preguntó: ¿dónde? Medjugorje. No sé si lo convencí o no, pero lo cierto es que fue el comienzo de un gran camino de fe que transformó completamente su vida. La estancia en aquella comunidad me ayudó mucho. Después de unos meses de baja, me reincorporé a mi puesto como periodista en un semanario. No pensaba que mi vida iba a empezar a cambiar a un ritmo tan vertiginoso. Un día leí un anuncio en nuestro periódico. Era una imagen de la Virgen María acompañada de un mensaje que supuestamente la Virgen daba a los videntes en ese pueblo del que me había hablado el padre Carlos, Medjugorje. Me salió una petición espontánea. Si es verdad que te apareces allí, llévame. Pasé la página sin más. Yo me encargaba de la gestión del periódico, los presupuestos, la publicidad, la distribución. Todas las semanas había una señora que ponía un anuncio donde aparecía una imagen de la Virgen con unos textos. Lo que no sabíamos que esos textos eran mensajes de la Virgen de unas apariciones. Como es lógico, estábamos encantados porque era publicidad y para nosotros un medio pequeño, una fuente de ingresos. Yo fui a Medjugorje la primera vez en marzo del 2003 y eso supuso un cambio en mi vida tan radical que yo quería comunicarle a todo el mundo esto que me había ocurrido, ¿no? Lo que yo había encontrado allí, esa fuente de gracia. Cuando empecé a pensar, ¿y cómo lo voy a dar a conocer? Entonces, cuando me vino la idea de publicar los mensajes de la Virgen. Solo 2 días después de aquella extraña petición ante el anuncio del periódico, el director me llamó a su despacho y me preguntó: ¿has oído hablar de un sitio que se llama Medjugorje? Lo pronunció mal. Igual de mal que lo pronuncias las primeras veces. Yo me puse a la defensiva y dije que no me sonaba. Dicen que se aparece la Virgen María. Gonzalo y tú os vais allí. Traed un buen reportaje. No me podía creer que aquello estuviese pasando. Me enviaban gratis y sin gastar vacaciones. Me llamo Gonzalo Moreno. En el año 2006 trabajaba en el departamento de marketing, gestión y ventas de un periódico. Mi sorpresa fue mayúscula cuando el director del periódico me dijo que me iba a hacer un reportaje a Medjugorje cuando yo ni siquiera era periodista. La primera vez que escuché hablar de Medjugorje es que no sabía ni dónde estaba, ni en qué país, ni qué sucedía, ni si iban peregrinos, ni si había apariciones. No había oído hablar nunca y no sabía ni siquiera cómo se pronunciaba. La historia de los fenómenos de Medjugorje comienza la tarde del 24 de junio de 1981. Ese día, Ivanka y Mirjana, 2 adolescentes, quedan para dar un paseo en la falda del monte Podsro, a 1 kilómetro de la parroquia de Medjugorje. Cuando nos cansamos, nos sentamos al pie del monte. Ivanka miraba al monte y yo estaba de espaldas. Y ella, en un momento, me dijo: creo que la Virgen está en el monte. Y cuando Ivanka dijo eso, yo respondí de una manera un poco dura. Le dije: sí, la Virgen no tiene otra cosa que hacer que venir a vernos. Mirjana ignoró a Ivanka y siguió caminando hacia el pueblo. A pocos metros se encontró con otras 2 jóvenes, Milka y Vicka, y juntas volvieron a buscar a Ivanka al lugar donde se había quedado. Ivanka entonces me dijo: mira ahora, por favor. Y vi en el monte, en medio de las piedras, a una mujer con un vestido largo gris con un niño en sus brazos. La señora no pisaba el suelo, sino que flotaba a 1 metro de altura, y sus pies estaban cubiertos por una nube blanca. Vicka, asustada, salió corriendo hacia su casa. En su carrera se encontró con 2 muchachos. Ambos se llamaban Ivan. En un momento, escuchamos una voz. Alguien nos llamaba desde lejos. Ivan, venid, ved a la Virgen. La Virgen está en el monte. Miramos atrás y vimos a una de estas 3 chicas. Se llamaba Vicka. Estaba corriendo descalza hacia nosotros y estaba temblando de miedo. Y dijo:
venid conmigo, la Virgen está en el monte, ¿qué estáis esperando? Nos acercamos al lugar y vimos, desde lejos, a otras dos chicas que estaban al lado del camino, junto a un arbusto, en un pequeño prado, y estaban arrodilladas, mirando al monte y llorando. Cuando nos acercamos, Vicka miró al monte y señaló, mira, mira hacia arriba. Yo eché como 3 veces un vistazo y vi un rostro precioso de la Virgen iluminado y con una corona visible que estaba flotando en una nube. Y en cuanto lo vi, yo salí corriendo hacia mi casa. Entonces, cuando los niños vuelven a sus casas, ellos hablan a sus padres qué es lo que está pasando y esto corre como pólvora por todo el pueblo. Empezamos a reunirnos, a hablar. Ellos decían firmemente, nosotros hemos visto a la Virgen. Esta noche pasó así. Ivanka llegó a casa y dijo a su abuela, abuela, hemos visto a la Virgen. Y su abuela le preguntó, ¿dónde la habéis visto? Ivanka dijo, hemos visto a la Virgen en una nube, tenía el niño Jesús en los brazos y nos llamaba para subir, pero nosotros nos asustamos y escapamos. Yo, como niña, pues lo escuché, pero no di ninguna importancia porque no pensaba que era posible. Milka y uno de los dos Iván no subieron. Sin embargo, un niño de 10 años llamado Yakov se unió al grupo. También les acompañó María Pavlovich. Ese día me acuerdo, el 25 de junio de 1981. Yo estaba en el pueblo, al lado de la casa de María Pavlovich, y no sé, Dios quiso que me encontrase allí. En un momento se acercó Vicka y contó a María que el día anterior ellos habían visto a la Virgen en el monte y que se habían escapado por el miedo. Vicka dijo, ahora vamos al mismo lugar para ver si viene otra vez la Virgen. Nosotros le dijimos, Vicka, si viene otra vez, llámanos. Al cabo de un rato, Vicka volvió y dijo, la Virgen está en el monte. Y María y yo la acompañamos. Y cuando llegamos delante del monte, vimos una figura femenina que, con la mano, nos invitaba a subir. El segundo día, la gente decía, vamos con vosotros, os acompañamos hasta el lugar donde ayer visteis a la Virgen. A lo mejor ha dejado alguna señal para que sepamos que ella estuvo allí. Cuando volví del campo de trabajar a casa, todos los de la calle del pueblo, algunos vecinos y algunos de la parroquia, unas 100 personas, estaban al pie del monte. Decidí ser fraile, sacerdote. El rumor sobre las apariciones corrió por los pueblos de alrededor. La expectación crecía y también la preocupación. Muchos creían en la historia de los niños. Algunos no sabían qué pensar. ¿Podía aquello ser verdad? ¿Era una manipulación? ¿Una broma de los niños? El pueblo necesitaba a alguien que les guiase. Pero el párroco no estaba esos días en el pueblo. El padre Yososozko nació a pocos kilómetros de Medjugorje en un pueblo llamado Široki Brijeg. Cuando él tenía 4 años, los comunistas asesinaron allí a 30 franciscanos. 20 años después, el joven Yoso se ordenó sacerdote franciscano. Siendo un hombre de enorme fe y poderoso carisma, el padre Yoso era seguido muy de cerca por los comunistas a quienes no les gustaba su fructífera labor con los fieles. Las autoridades comunistas decidieron que había que enviarle a una parroquia pequeña, apartada, donde no pudiera hacer mucho trabajo con los jóvenes y las familias. La parroquia elegida fue una aldea en medio de la nada, Medjugorje. El padre Yoso llegó en octubre de 1980 a su nuevo destino. 8 meses después, la semana que comenzaron las apariciones, el padre Yoso se encontraba de viaje. Aquí, en Zagreb, yo tenía unos ejercicios espirituales de monjas que iban a hacer sus votos perpetuos. Era sábado. Pasé la noche en Posusie y visité a mi madre en el hospital de Mostar. Oí en la puerta del hospital a una mujer que gritaba con voz potente, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Cómo has dejado la parroquia? La Virgen se ha aparecido. El padre Yoso se quedó desconcertado de lo que decía la señora.
Pocas horas después llegó a su parroquia. Sonaban las campanas cuando se bajó del coche. Eran las 12 del mediodía del 27 de junio. Y me dicen las monjas, ¿pero dónde estabas? Desde hace 3 días, 6 niños dicen que la Virgen se les ha aparecido. Para mí fue un gran shock. Pregunté de dónde eran los niños y me señalaron hacia Viacovici. Me señalaron en dirección al monte. El padre Yoso se sintió abrumado por toda la información que recibía. Su primer pensamiento fue de tristeza. Pensó que era algún tipo de maniobra de los comunistas para tenderle una trampa o engañar al pueblo. Ellos vivían constantemente probados. Mientras estábamos hablando, después de rezar el Ángelus, paró una furgoneta y saltaron 6 niños. Estaban alegres, felices. Y yo, triste y lleno de tentación y preguntas. Y ellos felices porque la Virgen se les había aparecido. De Vitska. Pero yo en realidad era un inspector, una espía. Vitska en un momento dice: vamos al monte. Y todos nerviosos empezaron a subir al monte. Yo no sé en cuánto tiempo hemos llegado arriba, pero a mí me pareció como si el viento nos llevara hacia arriba. Los videntes se colocaron juntos y la doctora se situó a su lado. Empezaron a rezar el rosario. La expectación iba en aumento. La doctora quería mantener su imparcialidad. En un momento, todos al mismo tiempo dijeron: aquí está. Yo observé atentamente sus miradas y supe en ese momento que ellos estaban viendo algo a la vez, y ese algo era auténtico. La doctora preguntó entonces a Vitska si podía hacer unas preguntas a la aparición. La niña, tras consultar a la Virgen, dijo que sí. Las preguntas y las respuestas se produjeron con Vitska como intermediaria. ¿Quién eres? Soy la reina de la paz. ¿Por qué te apareces aquí en Medjugorje? Porque aquí hay una fe muy fuerte. La doctora pidió tocar a la Virgen María. Vitska le dijo que estirase el brazo. Algo pasó que cambió la vida de la doctora Darinka para siempre. Yo supe que frente a mí tenía una manifestación que entró completamente dentro de mi alma. Yo había ido al monte como una persona y volví como otra persona completamente nueva. Sabía que había pasado algo increíble conmigo. Pero en ese momento no sabía qué era, pero sabía que pasó algo increíble, algo existencial conmigo. Y cuando volví a casa me sentí muy pequeña, miserable, y lloré toda la noche. Sucedió en marzo de 2020, pocos días antes del confinamiento mundial por la pandemia de coronavirus. Cuando grabamos aquel día junto a Miriana, ninguno sabíamos que se trataba de la última aparición del día 2. Desde 1981 son incalculables los mensajes que la Virgen María ha transmitido al mundo a través de los videntes. Pero, ¿qué dice la Virgen María? ¿Cuál es su mensaje? Lo que yo personalmente pienso es que ella quiere amor. Ella quiere que entendamos que somos hermanos y hermanas. Porque ella, cuando viene, dice: queridos hijos. No dice queridos croatas o queridos españoles o queridos americanos. Dice queridos hijos. Yo creo que ella quiere que todos tengamos amor, que sintamos y veamos a Jesús en cada persona. Eso es lo que ella quiere. Por eso digo a los peregrinos que el recuerdo más bonito que pueden llevarse de Medjugorje son los mensajes más importantes de la Virgen, porque en ellos
encontramos todo. Encontramos la respuesta a nuestras preguntas, la fuerza para seguir adelante. Y eso es la oración, la conversión, la paz, la penitencia, el ayuno y la Santa Misa. Si hemos aceptado esto, entonces hemos entendido qué es Medjugorje. Porque aquí, todo este tiempo, la Virgen nos está invitando a hacer algo. No es nada nuevo, que incluso lo tendríamos que haber hecho antes, pero yo siempre digo que la Virgen, de alguna forma, ha venido para despertarnos porque nos hemos dormido un poco y hemos olvidado la cosa más importante de nuestra vida, que el centro de nuestra vida tiene que ser Dios. Si ponemos, da igual qué ídolo y valores, por delante de Dios y de las cosas divinas, estamos equivocados. Entonces, la Virgen habla de nuestros engaños y la forma y el camino para superarlos. ¿Cómo podemos vivir una renovación, una reconciliación con Dios? Yo creo que la llamada de María, como siempre, es una llamada a convertirnos, pero sobre todo a creer en el amor de Dios, a creer en su ternura, en su misericordia, en su cercanía. Es una llamada a que sobre todo llevemos ese mensaje a los que no lo conocen aún. Tenemos dos mensajes a lo largo de este tiempo que la Virgen ha acentuado, y solo dos que ha acentuado que hay que practicar cada día, y son rezar el rosario cada día y leer la Sagrada Escritura cada día. La Virgen sabe lo que ha hecho la palabra de Dios con ella y dentro de ella. Por eso nos ruega que leamos cada día la Sagrada Escritura y que cada día recemos el rosario. Ella nos dijo al comienzo, cuando éramos niños, si tenéis que elegir entre la aparición y la Santa Misa, elegid siempre la Santa Misa. Porque durante la Santa Misa mi hijo está con vosotros. Siempre Jesús está en primer lugar. La Eucaristía en primer lugar. La Eucaristía es el mensaje más importante de la Virgen aquí, en Medjugorje. Y también en uno de los mensajes del día 2 ella dijo, Jesús nos ha enseñado su amor, dando su vida por nosotros, y nos enseña cada día su amor de nuevo, dándose en la Eucaristía. La Virgen siempre destaca la Santa Misa, la Eucaristía. La oración cambia al hombre. Y el ayuno cambia y convierte profundamente al hombre y le libera del egoísmo, de la ceguera, de la arrogancia, del deseo de placer, de gobernar sobre los demás, etc. El hombre que está dispuesto a sacrificarse, ayunar y renunciar, él renuncia directamente del pecado, de Satanás, del intruso, lo reconoce desde lejos. Y el diablo no puede dominar al hombre que reza y ayuna. El fruto del ayuno y de la oración es precisamente la Santa Confesión que hemos descubierto en Medjugorje. Uno de los primeros días, el pequeño Jacobs transmitió un mensaje de la Virgen. Dile a mi pueblo que ayune. El niño dio el mensaje en la iglesia, aupado por el padre Joshua hasta el micrófono. El pueblo hizo caso y se propusieron un ayuno de varios días. El tercer día del ayuno, el viernes por la mañana, llegó un hombre que se llamaba Luca. Después de la oración dijo, ¿me puedo confesar? Claro, y fui con gusto a confesarle. Después de confesarle, empezó a venir más gente. Se reunieron centenares de personas y luego miles de personas, y todos querían confesarse.
Ivanka ya conocen estos 10 secretos y por eso dejaron de tener apariciones todos los días. Pero Iván, Visca y María solo conocen 9. De este modo siguen teniendo apariciones cada día. Los secretos son acontecimientos futuros que tienen que pasar un día determinado y en un lugar concreto. Mirjana será la encargada de anunciarlos al mundo a través del sacerdote Petar Ljubicic. Primero me lo dijeron otros. Mirjana te ha escogido para revelar los secretos. Y yo decía, no bromes con eso, esto no es para hacer bromas. Unos días después me dijeron, ¿sabes que tú vas a revelar los secretos? No sé, algunos me han dicho algo. Yo pensaba que estaban bromeando. No, es así. Cuando llegue el momento, estate preparado. Aunque no se sabe el contenido de los secretos, Mirjana ha desvelado alguna característica. Sabemos que los 3 primeros están relacionados con Medjugorje, porque la Virgen se aparece ahí. Los primeros 2 son una advertencia. Cuando sucedan los 2 primeros, todo el mundo entenderá que era la Virgen. Esto será para todos algo que va a ayudar a aceptar Medjugorje, a creer y no pensar que es un invento o que Medjugorje se fundamenta sobre una mentira. El tercer secreto se trata de una señal material, indestructible y perdurable en el tiempo que la Virgen María dejará en el monte Povdro. Esta señal servirá para que muchas personas crean en las apariciones. Yo pienso que cuando esta señal ocurra, cuando sea visible, será una señal de amor. Por parte de las parroquias y las diócesis. En la historia de las apariciones, y aún así puedes dudar de la veracidad. Pero hay algo frente a lo que no existe argumento en contra: los testimonios personales de conversión. Son los principales frutos de Medjugorje. Personas de diferente edad, nacionalidad y condición que sufren un cambio profundo en su vida a raíz de visitar Medjugorje. Muchos que no creían en Dios o que habían dejado enfriar su fe, vuelven convertidos en fervientes creyentes, con un corazón transformado por el amor de Dios. Algunos son tan cercanos que te impresionan. Gonzalo viene de una familia católica. Vivió una infancia feliz con una buena formación, pero diversos acontecimientos en su vida le llevaron a pensar que Dios se había olvidado de él y no le había defendido. Tuvo un comienzo de juventud algo turbulenta y encontró refugio en los grupos ultra del mundo del fútbol. Son años en los que Gonzalo estaba muerto espiritualmente. Había apartado a Dios de su lado. En uno de los momentos más oscuros de su vida, un amigo le propuso un viaje al santuario mariano de Torre Ciudad. En aquella explanada se encontró por casualidad con un sacerdote con el que había mantenido trato en el colegio. Y ahí vuelvo a la vida. Yo estaba muerto espiritualmente, había hecho prácticamente de todo en mi vida, había transgredido todas las leyes y todos los mandamientos de la ley de Dios, y este sacerdote lo único que me habla es de misericordia, de perdón y de volver a la vida con Dios. Un amigo le fichó para trabajar en el departamento de marketing de un periódico. Allí escuchó por primera vez la palabra Medjugorje. Claro, nadie sabía qué era Medjugorje ni qué estaba pasando. Entonces, la historia de Medjugorje, que es muy difícil de creer a primeras, si encima no lo has oído nunca, como nos pasó a nosotros, pues ver pues, los 6 videntes, los secretos, las apariciones, los mensajes y tal, pues es una cosa que además es una responsabilidad, porque dices, nosotros, Medjugorje es muy poco conocido en España en ese año y tenemos que ir a informar de una cosa de tal magnitud que, si es cierto, va a comprometer la vida de muchas personas.
personas. Yo tenía esa tensión de decir, mira, yo todo lo que me estoy leyendo es imposible de creérselo, porque una intervención de Dios en la historia a través de su madre de estas características, pues de primeras lo natural es no creérselo. Los grupos de oración son muy importantes hoy en día para todo el mundo, para la Iglesia, especialmente para la Iglesia, porque la Virgen recomienda a los sacerdotes que ellos mismos organicen grupos de oración en sus parroquias. En corazón de niño, en corazón sencillo, hazme niño para que el Espíritu obre en mí, que toque mi corazón y lo haga tuyo. Hazme niño para que el Espíritu obre en mí, que toque mi corazón y lo haga tuyo. Dame tu corazón, María. Nicola es serbio y tuvo una infancia sencilla. Nacido en una familia atea, empezó demasiado joven a vivir la noche y coquetear con la delincuencia. Terminó siendo un esclavo de la droga. Un día, la desesperación llegó a su corazón. Le buscaba la policía y los traficantes. Tenía problemas con todos. Problemas con policía, problemas con gente peligrosa. Yo prácticamente cada mes alquilaba otro apartamento o casa y cambiaba casa cada mes porque gente me buscaba. Y una de esas noches, cuando con eso que yo vengo a tener 23 años y quería suicidarme, ya no podía vivir más. Que a mi casa no se rezaba, no se hablaba de Dios, pero yo esta noche pasó al lado de una iglesia y he dicho, Dios mío, no puedo más, no puedo más. Si existes, ayúdame. Esa noche, entre chutes de heroína, un amigo le habló del Cenáculo, una comunidad fundada por la Madre Elvira, donde se acoge a chicos que han perdido el sentido de la vida y se encuentran atrapados en cualquier adicción. En sus casas de acogida solo hay una terapia posible: oración y trabajo. Nicola fue a la casa que el Cenáculo tiene en Medjugorje, buscando un lugar donde esconderse unas semanas hasta que las aguas se calmasen en su ciudad. Me dicen, aquí hay unas reglas que mi amigo no me ha dicho precisamente. Primera cosa, aquí no se fuma, no se bebe, no puedes salir cuando quieres, no hay televisión, no hay radio, no hay móviles, no hay ordenadores, no puedes escribir a tu casa, no hay tele. Dice, no hay chicas. Dijo, pero tío, ¿qué hay? No hay nada. Como estuvimos aquí justo a entrada del cenáculo, enfrente está Monte de la Aparición. Y el chico me dice, aquí está Virgen María. Madre mía, ¿dónde estoy? ¿Qué Virgen María tiene que ver con drogadictos? ¿Dónde vive con ese está loco? La primera sorpresa para Nicola llegó cuando le dijeron que cada mañana a las 6 se rezaba el rosario en la capilla. Él no sabía lo que era el rosario. Entro en capilla y ahí era un shock para mí. Porque ahí veo 80 tíos arrodillados adelante de un disco blanco, así mirando como locos a ese disco blanco. Y dice, Ave María, entonces eso, Santa María. Entonces me pongo a rodillas mirando, digo, esto están locos. Ejecutores del mensaje. Es aquí donde toda esa gente experimenta en su corazón la presencia de la Virgen y sienten la llamada a cambiar su vida. De esta forma, el mensaje de la Virgen se ha difundido por todo el mundo, porque la gente ha venido aquí, ha estado un tiempo,
ha vuelto a su casa y se han convertido en testigos. Testigos que transmiten a otros sus experiencias. Y por eso, los demás también han venido. Porque